ustedes ya tienen hecho. Es parte del código que les compartí la semana pasada y es parte del código que tenía que mostrar hoy. Pero ya han hecho eso de listar, o sea, tuve una lista de contactos, buscar un contacto, buscar repetidos. Para hacer objetos persistentes, PHP ofrece la serialización. Les dejo acá el enlace y les dejé un video para que vean cómo es la serialización, cómo serializar objetos. De todas maneras, no es la única manera que tienen de hacerlo, pero bueno, esto se lo dejé como para que ustedes lo vean solos. Y bueno, también le había dicho a Patricia, ¿no?, que se lo explique la semana pasada, pero bueno, no sé cómo anduvieron ustedes con el tema de la consulta de los trabajos y eso. El sistema deberá contar con una clase personalizada para el manejo de excepciones, que es lo que vimos en la clase pasada, y es lo que un poco está hecho en el trabajo de ahora, en este que vamos a ver hoy, que les compartí ya la semana pasada. Y cada excepción deberá quedar... esperen un segundito. Le tenía que abrir a la gata, estaba afuera, quería entrar, estaba meta maullar, digo, bueno, lo voy a abrir. Bueno, excepciones. Cada excepción deberá quedar registrada en un archivo de log. O sea, las excepciones habíamos visto que tienen un texto y un código. Es guardar ese texto con algún formato, algún dato más, en un archivo de log. Es grabar en un archivo. Sí, utilizamos fopen para abrir el archivo y el último parámetro era una A para hacer append, para ir agregando. Que también lo tienen, o sea, eso lo tienen en el ejemplo que subí la semana pasada, para que lo vayan viendo, pero el código ya está hecho, y hoy lo íbamos a explicar. Para este archivo deberá proveer toda la información necesaria para localizar el error. Esto también lo vimos en la clase pasada. En excepciones, tenían el número de línea, y se acuerdan de excepciones que tienen un atributo que era line, otro que era file, que me decían qué archivo estaba, en qué línea estaba, el error, dónde había ocurrido la excepción. Bueno, o sea, esto lo vimos en la clase pasada, para localizar el error. Y saber de qué se trata. Saber de qué se trata es la información que nosotros le podemos dar. Por ejemplo, si está mal el quill, decirle, escribió mal el quill. Bueno, entonces cuando yo leo el mensaje, voy a decir, bueno, es el quill lo que está mal. Sí, o sea, saber de qué se trata el error. Cuanto más información se dé, mejor. Donde se produjo el error y buscar la falla. Es decir, ¿qué lo ocasionó? ¿Sí? O sea, ¿de dónde vino el error? Mayormente el error va a ser o porque no está el archivo, o porque no se pudo hacer algo en particular, o porque el usuario entró algún dato erróneo, falta algo. Recuerden que nosotros tenemos que preparar esto, porque yo no sé si la persona va a ingresar los datos desde un formulario, o va a ser un proceso automático que los levanta desde una planilla de Excel, o los levanta de otro archivo, y utiliza esta clase para guardar los datos. Y yo no sé quién lo va a utilizar. Entonces yo no puedo asegurarme de que el formulario va a validar todo. ¿Sí? Si los datos vienen en una planilla en Excel, ¿cómo hago para saber de que en tal columna viene sí o sí ese dato? Yo tengo que tomar como viene y empezar a validar. Bueno, el archivo de log deberá registrar además si se ha podido grabar exitosamente o no los datos de contacto en la agenda. Es decir, que si hay un error, cuando ustedes ponen grabar en un archivo, les da un número. Si es 1, o sea, si es true, en realidad devuelve 1 o 0. O sea, si es 1 es porque está todo bien. Si devuelve 0 es porque no pudo grabar. Simplemente es incondicional. O sea, si grabó está todo bien y si no grabó, bueno, ahí hay una excepción, hay un error, y es mostrar ese error. Es un if. Además del formulario de registro de contactos debe implementarse botones, o sea, un botón con un enlace, para poder ver todos los contactos. Es decir, lo que vamos a hacer acá es
Podemos llamar a otra página que lo que me haga es esto, listar. Cuando cargue, que me llame al listar y que me liste todos los contactos. Otro que haga buscar repetido. Lo mismo, otro botón que me llame a la página con la opción de buscar repetido. O un contacto, bueno, etc. ¿Sí? Se deberá otorgar mensajes acorde en cada caso que no exista contacto buscado o si surgiera algún error. Esto o con las excepciones o este mismo, listar o buscar, si me devuelve vacío es porque no hay contactos, o el buscar un contacto, buscar un contacto, o buscar un contacto repetido, no sé, va a devolver, pongamos el buscar, va a devolver un contacto. Si es nulo es porque no existe ese contacto. El listar, si es nulo, me devuelve un arreglo vacío, es porque no hay, está vacía la agenda. El buscar repetido, si me devuelve un arreglo vacío, es porque no hay repetido. Entonces, de acuerdo a lo que me devuelva, voy a mostrarle un mensaje u otro al usuario. Se deberán recorrer, no, se recomienda el uso de librerías para aplicar estilos. O sea, tipo Bootstrap, Boom o Materialista. Dejo los enlaces acá para que vean cómo utilizarlos. Esto básicamente es copiar y pegar. Es decir, bueno, quiero hacer una tabla o quiero aplicar tales estilos. Entran alguno de estos, utilizan uno, les dice cómo incluir la librería, y bueno, esto solamente es del frontend, cómo aplicar esos estilos. Pueden utilizar técnicas Ajax de JavaScript, jQuery, etcétera, del lado del frontend. Eso está, pero no es necesario que lo utilicen si no conocen lo que es Ajax, si no vieron JavaScript, si no vieron jQuery. Esto se pueden olvidar, no lo necesitan para nada, para el trabajo. ¿Sí? Si lo usan, perfecto, porque lo que pueden hacer es, bueno, solicito los datos del cliente, hago todo en PHP y les devuelvo el resultado en un JSON. Y si no, simplemente cuando hago el botón carga otra página. Y en PHP se arma otra página. No necesito usar ni Ajax, ni jQuery, ni JavaScript. O sea que esto, si lo saben, lo usan. Y si no lo saben, se olvidan. No tienen por qué usar nada de esto. Recuerde reutilizar código. Se espera que se espera no ver el mismo código en diferentes archivos. ¿Qué puse acá? Recuerda reutilizar el código. Se espera. No ver el mismo código, está bien. Lo que quise poner acá es que si ustedes tienen un código en un archivo, una función, no sé, que esa función no esté replicada en el mismo archivo, copiada y pegada, o utilizada en otros archivos. O sea, reutilicen. Si hay algo que lo están utilizando en varios lugares, bueno, creen un try o creen una clase estática y metan las funciones ahí. ¿Sí? O utilicen herencia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esto. Fíjense salir corriendo, pero la mayoría de las cosas ya las tienen hechas. Esto ya lo vieron en otra materia, un formulario web. Lo que no vieron capaz que es esto, serialización, que no lo necesitan tampoco, pueden omitirlo. Y esto de acá también ya prácticamente lo tienen implementado. O sea, tienen casi todo hecho. Esto, si lo saben bien, y si no, no lo utilizan. Y esto va con el frontend, tampoco es que sí o sí lo tienen que usar, es tratar de usarlo, o sea, se recomienda. Fíjense que puse, se recomienda el uso para tener una página más vistosa, que se ve bien, y no tienen que andar ustedes definiendo los estilos. En vez de definir los estilos, utilizan ya los estilos de Bootstrap o Bourne o Medialize, o algún otro que ustedes quieran. Pregunta, ¿se le Bueno, pueden el ir? diseño es ese es el ¿Cómo? diseño. No, pero acá pregunta, Valentina pregunta, ¿no hay que poner el diseño? Sí, el diseño es Bootstrap, Bourne o Materialize. Pero no hace falta que ustedes se pongan a diseñar con estilos, con CSS. Utilicen algo que ya está hecho. Ustedes abren Bulma, miren, abro Bulma, como para darles una idea. Vienen acá,
Acá tienen documento, y acá dicen, bueno, a ver, quiero ver, a ver, un formulario. Bueno, voy a formulario. En formulario tengo select, input, checkbox, test area. Bueno, a ver, voy a hacer un select para que elijan los tipos de, qué sé yo, el tipo de DNI, o si es quill, o si es quit, no sé. O un select. Bueno, el select. Acá les muestra el código, o sea, cómo se ve, y el código. Tienen que copiar esto. Pone acá un botón click, copy, y después es rellenarlo con los datos que ustedes necesiten. Pero ya tienen múltiple select. Ya les agrega la palabra múltiple y todo. O sea, les da ejemplos de cómo usarlo. Pueden ser, a ver, quiero hacer un radio button. Bueno, hago un radio. Y acá ya les está diciendo, bueno, les da el div, les da el label y cómo se ven. Entonces, es copiar y pegar todo esto. Así funcionan los otros también. Tienen otros elementos de bloque, botones. Por ejemplo, si quieren botones, tienen primarios, tienen, fíjense, botones submit. Acá tienen otros donde les dicen si es primario, si es un enlace, si es info, danger, warning. Tienen diferentes botones con diferentes estilos. Después para el tamaño también, fíjense, slide los hace más claritos, y después tienen para el tamaño, si es medium, acá tienen normal, medium, large, y los hacen más grandes. Small and large, te dan el tamaño, todo por estilo. A ver. Y después, bueno, nada, y eso. No es tanto, muchos ya lo tienen hecho, es organizar un poco el código. No sé quién, vos, Nelson, no sé quién era el que quería preguntar algo. Sí, te quería preguntar si podemos mandarte el trabajo previo, mail, a ir revisando, de manera de no caer en el trabajo final. O sea, y esto se prueba con 8 más, ¿verdad? El trabajo final, por ahí necesitas tener un 8. La idea de tener 8, el promedio de 8, es poder llegar eh, a la promoción y poder entregar el trabajo final. ¿Sí? El trabajo final no necesariamente necesitas tener un 8, es la nota que va a ir al final. ¿Sí? Pero vos necesitas tener un promedio de 8 para poder promocionar la materia. Si en, si en promedio de 8, si el promedio te da menos de 8, bueno, vos podés aprobar la materia, tenés 6, 7, aprobás la materia, el cursado, pero después vas a tener que rendir un final, vas a tener que tener un trabajo final. ¿El promedio sobre qué es? Sobre todos los Sobre todo trabajos. los trabajos que fui pidiendo desde que empezó la materia. Ok. Los cuestionarios, las tareas, el foro, o sea, todo eso va todo un promedio. Para, ¿Cómo? para entenderlo bien, sería el trabajo para promocionar la materia. Es el trabajo final, por lo menos tiene que tener un 8, y el promedio No, de el todo. trabajo final prácticamente va a ser la nota del final. eh, lo tenés que hacer, digamos, prácticamente va a ser la nota del final, va a ser la del trabajo final. Y el promedio de todas las otras materias, de todas las otras tareas, tiene que ser 8, ahí, tiene que dar el 8, para poder acceder a la promoción. Bien. Si en promedio te da 6, tenés el cursado y no hace falta que entregues este, porque tenés el cursado, no llegaste como para promocionar la materia, para poder promocionarla. Vas a tener que rendir un final. Pregunto, pregunto, Sí, perdón, Gastón, un segundo. Si tengo promedio de 8 de todo, junto con el final, tengo promedio de 8, y en el trabajo final tengo un 6, ¿promociono la materia o no? sí, sí, promocionas la materia. Ok. Pregunto esto ¿por qué? Porque en realidad, o sea, el trabajo es complejo, por más que hay cosas que estarían hechas teóricamente. Bueno, yo justamente el ejercicio de contactos todavía de agenda no lo tengo hecho, pero a ver, lo que veo es que
es complicadito. Esto es complicadito. Y la verdad, la única posibilidad de aprobar la materia es promocionando. ¿Te imaginas que si me he complicado con los últimos prácticos porque no tengo tiempo, ir a un final No, directamente? pero ojo, ojo, Nelson, que por ahí hasta incluso te ayuda, porque era un trabajo final, tenés más tiempo indefinido hasta que lo termines, para terminar la No, materia, por ahí la terminas no, pero no vas a un tranquilo. trabajo final. Vas a un final, no a un trabajo final. Vas a rendir un final de toda la materia. No, pero el final es un trabajo final. Lo dijo. Sí, el final es un trabajo final, pero por ahí es un poquito más complejo que este. Pero es un trabajo final también. Es un trabajo, o sea, no hay Este vendría a ser un preguntas coloquio. teóricas. Este trabajo vendría a ser un coloquio. Claro, exactamente. En todas las materias se pide como un trabajo final que redonde todo para la promoción. Está bien. Sí, acá no hay pruebas en el primer cuatrimestre, o sea, no hay los parciales y eso. Son trabajos que ustedes van entregando. Tienen un mes. A ver, tienen un mes. ¿Cómo? El trabajo. No, los trabajos que ya están, o sea, yo no. A ver, ¿cuál es el de contactos? Decís vos. Sí, no, ya sé, hay un montón que no lo entregaron, pero no puedo esperarlos a todos. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, se nos viene el tiempo, se nos viene el tiempo encima y hay un montón de cosas que, o sea, de ejemplos que yo tengo resueltos que no se los puedo compartir porque hay un montón de trabajos que faltan desde que comenzamos. Yo todo el tiempo estoy viendo, desde la primera semana hasta la última, todas las tareas. A ver, ¿cuál es el trabajo? Y aparece una por ahí de objetos, después aparece otra de clase, después aparece otra. O sea, todas así, y no puedo subir las soluciones. En esta las subí porque no queda otra, o sea, se viene la noche y si no lo hacen, bueno, listo, se los paso. Y lo único que les pido es que no copien y peguen todo el mismo código, porque yo ya sé si es el mismo código. Que mínimamente, o sea, que lo tomen como ejemplo, pues ya está compartido, o sea, yo del momento que lo subo es para que ustedes lo tengan, pero que se basen en ese como para hacerlo. Hay cosas que por ahí lo pueden hacer distintos, ¿sí? Pero no me presenten exactamente el mismo código. Yo les puedo sentar 10 programadores, les digo que hagan algo, y los 10 a la vista del usuario hace lo mismo, pero cuando abrís el código es totalmente distinto. No hay 10 programadores que hagan el mismo código exactamente igual. Es imposible. Siempre va a haber algo distinto. El código está Profe, a mí me compartido. baja, profe, a mí me baja un poquito la nota un cuestionario que respondí adelantado, Cuando pero bueno, empezaste. ¿qué va a hacer? Cuando empezaste. Sí, sí, Sí. Y bueno. Pero aprendiste. sí, sí, ya está. Aprendí un montón. Aprendiste a no entregar enseguida. Ahora esperá hasta lo Claro, último. sí, sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para entregar todos los trabajos como para lograr la promoción? La idea de entregar todos los trabajos es de esta última semana, o sea, el 2 de octubre, una semana más, como mucho. O sea, acá termina el cursado, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que hubiera alguna actividad, o sea, la semana que viene, obviamente no va a haber ninguna, pero supongamos que hay una actividad esta semana, tendrían otra semana más como para entregarlo, así que les voy a dar esa otra semana como para entregar los trabajos que adeuden acá en el medio. A ver, ¿Sería entonces más o menos hasta el 7 de octubre, puede ¿tienen? ser? A ver, estamos en septiembre, octubre 2 hasta el 9, Hasta el 9. domingo 9. Bien.
Esa sería la fecha límite, domingo 9. Muchos capaz que ya cerraron la fecha, no sé, tendría que ver si alguno que tuviera algún trabajo y ya cerrar la fecha, no sé, me avisa. ¿Ahí está incluido el de excepciones también? No, de excepciones lo terminé sacando. Está puesto acá. Está puesto, sí. Está puesto, pero no tiene nota. Ah, ok. O sea, el Quedó último... puesto acá para que Claro. vean el enunciado y eso, pero no tiene calificación. El Esa último queda- con el de figuras, ¿no? El último con calificación es el de figura. Ok. Mauricio, ¿y eso que te dijo Nelson? ¿Se te puede ir mostrando el trabajo como para que nos vayas corrigiendo algunos errores y Sí, no esperar a la entrega final? más que ir mostrando el trabajo, o sea, yo preferiría que vayan consultando. Yo no tengo problema que me compartan alguna porción de código o algo que no anda o qué sé yo, pero tampoco espero que me manden todo el trabajo para que yo me ponga a revisar todo y que les diga anda o no anda o qué es lo que tienen mal. Digamos, o sea, me pueden compartir una clase, me pueden compartir algo en particular o preguntar algo que no les salga. Pero tampoco quiero que me manden un zip con todo el trabajo y que yo lo pruebe a ver si anda o no anda y que les mande todo el feedback para que después lo corrijan y que lo vuelva a ver. O sea, es un trabajo final. Sí, o sea, yo no tengo problema en que ustedes me pasen alguna clase o algún código o algo en particular, pero no todo el proyecto sitiado para que yo lo descomprima y lo analice todo. Sí, ¿se entiende? Bueno, Arrancamos, diría. arrancamos. Ya. Oh, claro. ¿Cómo seguimos que ya estamos terminando? Ah, Dios. Bueno, la idea de esto es una agenda de contactos, un celular que tiene una agenda de contactos, ¿sí? Y que tiene excepciones y un archivo de log donde va a guardar las cosas. ¿Sí? Vamos a empezar primero, voy a empezar por lo que no usa nadie, digamos, voy a empezar como de abajo para arriba, ¿sí? Voy a empezar con Logger. Logger es un try, no es una clase, quiere decir que no voy a tener instancias de Logger. Simplemente el try me va a definir funciones, me va a definir una funcionalidad que yo puedo utilizar en cualquier lado. Eso es lo que me va a hacer el try. Donde yo use este try, voy a tener disponible todas las cosas que sean públicas. Yo le puedo poner acá privado, protegido, lo que sea. ¿Sí? Pero yo voy a tener acceso solamente a lo que es público. Bueno, el try tiene setter y getter, y básicamente lo que hace este logger es grabar en un archivo de log. ¿Sí? Tiene el nombre del archivo de log y el directorio donde va a recibir ese archivo. Por defecto, el directorio es el directorio actual, no hay nada. Yo pongo acá punto barra, si no. ¿Sí? Pero bueno, no pongo nada, es el directorio actual. Y tiene el nombre que se llama sistema log, por defecto. ¿Sí? Por defecto se llama sistema log. Tenemos una función que dice set directorio log, donde le podemos pasar un string con el directorio y lo establece acá. Recuerden que con self hacemos referencia a los atributos o métodos que son estáticos. ¿Sí? Static. ¿Sí? Son todos estáticos. Entonces con self lo hago. ¿Está bien? Está bien que sean estáticos porque es un try y no voy a tener instancias de este. Entonces lo pongo directamente como estático y lo accedo. Set archivo log, lo mismo, le establece un nombre de archivo log. Es decir, si no uso el set archivo log, va a ser sistema log. Y si no, le pongo el nombre que yo quiero, usar otro nombre de archivo para hacer el logueo de lo que va sucediendo. ¿Sí? Luego tengo los getters para obtener el nombre del archivo y para obtener la dirección del directorio. ¿Está bien? Así un return de este y de este. Y después tiene una parte que es
grabar un mensaje en el archivo de log. Siempre se graba, siempre agrega al final. Es decir, que el archivo de log no es que reemplaza todo lo que hay. Siempre append, siempre va agregando información al final. Esa es la idea de un log. ¿Sí? O al final o al principio, pero siempre tiene que ir agregando información. Bueno, primero se fija si, si el directorio este que figura acá existe, devuelve ese directorio, y en caso que no exista, que se haya borrado o lo que sea, bueno, no se pone a crear un directorio. Directamente dice, bueno, el directorio actual. No se la complica. ¿Sí? Entonces, antes de grabar en el archivo se fija eso, como una medida de seguridad. Porque yo no sé si alguien hizo acá un set directorio y después ese directorio se borró. Entonces, para protegerme, digo, bueno, si existe, lo utilizo. Y si no existe, utilizo el directorio actual. Luego, el archivo de log va a ser lo mismo. Si está vacío, esta directiva, si está vacía, va a usar sistema log. ¿Por qué? Pregunto si está vacío. Porque acá pueden llamar a setarchivo-log con un string vacío. Entonces me borran el archivo log. Ya no tengo ni el que es por defecto, ni este. Entonces pregunto, si está vacío, entonces uso el por defecto, sistema log. Y si no, uso el que ya tiene. ¿Sí? Empty es para averiguar si un string está vacío. La cadena vacía de un string, si está vacío, devuelve true. ¿Sí? Empty quiere decir vacío en inglés. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿es empty o sea, está vacío? Eso es lo que pregunta. Bueno, nada, esto está comentariado, pero acá pueden saber el tamaño de un archivo. File size, pueden saber el tamaño, lo da en bytes, el tamaño del archivo. Nada, pueden ver qué capacidad tiene y mostrar en un log lo que sea. Está comentariado, simplemente le dejo acá. Bueno, ¿qué hago? Hago fopen para abrir el archivo. ¿Qué archivo? En este directorio concatenado con este archivo. Y le pongo con la directiva A de append, para agregar al final. Ya habíamos visto algo de esto. Y tienen la W para escribir, la R como son lecturas. Cada uno de estos fopen, si no existe el archivo, lo crea. Entonces, si este archivo no existe, en este momento se crea un archivo vacío. Y si existe, lo abre y agrega información al final. Con fwrite lo que hacen es escribir en este puntero, este que está acá es una referencia al archivo que se abrió, es un número. Si ustedes lo imprimen, le dan un recurso, es un resource, es del tipo resource, y les va a dar un número. Bueno, fwrite escriben en este recurso este mensaje, el mensaje que pasaron acá por parámetros. Cuando ustedes ponen grabar mensaje, graban ese mensaje. Y después hace un close. El fopen devuelve un recurso, que si es 0, es porque hubo un error en esto, algo falló. El fwrite, lo mismo, devuelve un 1 si está todo bien, y un 0 si está mal. Entonces, esto lo pueden poner, ustedes si quieren, en una especie de if, y preguntar. Si grabó bien, pueden poner acá abajo, no sé, hecho éxito, o sea, saben de que esto estuvo bien. Y si ponen acá un no, o sea que está mal, ponen acá hecho, no sé, error. Si hubo algún problema con este archivo, bueno, esta es la manera de saber si grabó o no grabó. ¿Sí? El fwrite devuelve un valor. Siempre tienen el manual de PHP ustedes para buscar información. ¿Sí? Y acá lo cerramos el archivo. Es decir, lo abrimos, grabamos el mensaje y lo cerramos. ¿Alguna duda con esta clase? ¿Con este try logger? Bueno, ahora vamos a otra que es la clase log. La clase log usa a este logger. Es decir, que a partir de este punto yo tengo todo esto disponible.
Todo lo que es público, el grabar mensaje, el get directorio, todo esto lo tengo disponible. Puedo acceder a todo esto. Y también puedo acceder a esto porque es público. No está como privado ni protegido nada, o sea que lo puedo acceder desde acá también. Bueno, defino tres atributos. Uno es un separador. Le puse este, ustedes le pueden poner cualquier cosa. Un fin de encabezado. ¿Esto por qué? Porque estos separadores están ¿por qué? Porque es un log. Entonces, hay un error de escribir algo. Y yo lo quiero diferenciar del próximo error. Entonces le pongo esto como para que sea más fácil para mí decir, bueno, acá hay un error, acá hay otro, o acá hay un mensaje, acá hay otro mensaje, que los pueda distinguir bien. Si yo pongo todo texto uno a continuación del otro, me va a ser difícil encontrar, ¿sí? Dónde hay uno y dónde hay otro. Entonces, les pongo estos separadores. Y bueno, perdón, perdón, una pregunta. ¿Eso va todo encadenado o va con un, ¿cómo se llama? El carácter que separa del renglón? Sí, ahora lo vemos. Esto lo puedo ir encadenando todo para armar un solo string, que es el que voy a grabar en el archivo. Después tengo una propiedad que es proyecto, que puede o no estar, simplemente para saber de qué proyecto se trata, o sea, el nombre del proyecto, ¿sí? Que cuando llamo a la clase log, el del constructor le puedo pasar el nombre del proyecto. Si no le paso nada, es vacío. Y si no, ese string se lo graba este atributo que es proyecto. Entonces puedo guardar en ese log el nombre del proyecto, por ejemplo. Digo, lo tengo. Bueno, tengo un método que es getProyecto. ¿Sí? Bueno, no tengo un setProyecto porque la idea es que utilice este log para un determinado proyecto, que no lo esté usando. O sea, una vez que yo instancio algo de este log, es para un proyecto en particular y que no esté cambiándole el nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando de última tengo un getProyecto y en el constructor le paso el nombre. Luego tengo el log, método para grabar los mensajes en el archivo log. ¿Sí? Es decir, cuando yo le digo log esto, o sea, loguea esto, grabada en el archivo esto, le paso un mensaje. El mensaje de, no sé, del error, lo que yo quiera grabar. Bueno, acá en una variable local tengo el retorno de línea y la nueva línea. Esto se utiliza, ¿por qué? Porque va a ser en un archivo. Entonces yo no puedo usar estas cosas. ¿Sí? Porque esto es para HTML, pero como yo lo voy a grabar en un archivo de texto, no puedo usar esto. Necesito utilizar esto, retorno de línea y nueva línea. ¿Sí? Con el carácter de escape barra. ¿Sí? Bueno, al texto va a ser, ¿sí? Armar encabezado. Armar encabezado es una función privada, o sea que no es pública, nadie sabe lo que hace, después lo vemos, pero esto arma un encabezado, luego al texto le concatena, es decir, esto es lo mismo que poner a texto le concateno, ¿sí? O sea, a lo que ya traigo le agrego esto otro, pero queda mucho más limpio decir a texto le agrego y lo otro. Bueno, una vez le armo un encabezado y a lo que ya traigo le pongo el fin del encabezado, después vamos a ver qué es lo que pone ahí en el encabezado, un salto, es decir, esto va a una nueva línea, y ahí recién graba el mensaje que se pasó por acá arriba. O sea, no lo graba, sino que termina de armar el texto este. Pone el mensaje que le pasó por acá, y pone dos saltos de línea como para separarlo de los próximos mensajes que vayan llegando. Y acá llamo a self grabar mensaje. Este grabar mensaje es el que está definido acá. Grabar mensaje. Yo le paso un mensaje y lo grabo en el archivo de log. ¿Sí? Simplemente le digo grabar mensaje. Este lo va a grabar en un archivo. El armar encabezado, ¿qué hace? Bueno, tiene acá un salto de línea para separarlo del próximo mensaje. Pone el separador y el salto. El separador es este. De acá arriba, le pueden poner cualquier cosa. Pone la fecha
Fíjense que ahí en el log les decía que pongan datos importantes. Está bueno saber cuándo ocurrió, pero con el día y la hora. ¿Sí? Está bueno saber el día y la hora para, para saber exactamente cuándo ocurrió esto. Y con los segundos. Tengan en cuenta que los procesos en la computadora son muy rápidos. Entonces es importante saber en qué segundo por ahí ocurrió tal cosa. ¿Sí? La versión de PHP, no sé, para saber en qué versión estamos, por ahí, no sé, hubo una actualización o algo y vimos, uy, mira, este error empezó a pasar acá. Ah, pero mira qué versión de PHP tiene. Y en este no pasaba. Bueno, hubo un cambio de versión acá, entonces, bueno, nada. O sea, acá tenemos la versión de PHP instalada. Y después hay otros, de estos hay un montón de constantes. A través de la variable global, que es un arreglo server, podemos acceder a diferentes atributos, diferentes componentes de ese arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, server name, en este caso va a ser el localhost, pero le va a decir, bueno, de dónde. Entonces en el texto vamos concatenando toda información. Si está seteado este valor, al texto le agrega servidor tal, y le pone un saltito. Si está seteado el request URI, es decir, digamos, la URL, ¿sí? La URL del archivo, lo graba acá, dice, la URI es esta. Si está seteado desde dónde vino este archivo, o sea, quién lo llamó, bueno, también referenciado por, lo grabo para tener toda la información que a mí me sirva como rastreo, para saber de dónde venimos y qué archivo fue, o sea, qué es lo que pasó acá. ¿Sí? Y bueno, si ustedes buscan en esta variable en PHP, les van a salir muchos de estos como para recabar información. ¿Sí? ¿Qué información pueden llegar a serles útil? Lo pueden agregar acá y capaz que nunca entre a esta opción. Sí, capaz que nunca entre a esta opción. Pero bueno, ustedes pueden preparar el log, ya dejarlo listo, por si aparece ese dato. Y bueno, y simplemente después retorna el texto. Todo esto es el encabezado. O sea que cada vez que ocurra algo en el archivo de log, me va a grabar la fecha, la versión de PHP, cuál es el servidor, ¿sí? Cuál es la URL y de dónde fue llamado. Todo eso va acá en el encabezado. Luego pone fin encabezado, que es este texto de acá, y a partir de ahí recién viene el mensajito, que es el que me pasan a mí. ¿Sí? Entonces, cada vez que se instancia en el log, me van a pasar el proyecto, en realidad, nada, proyecto lo podemos llegar a poner también como static, si no, y entonces si lo ponemos como static, va a quedar para todas las instancias de Logger, ¿sí? Y si no, cada vez que hacemos un new, lo creamos. Eso depende cómo lo quieran tomar. ¿Alguna duda con esto? O sea, todavía falta ver quién lo usa. Simplemente estamos definiendo la clase log que utiliza este try. Simplemente estamos guardando este archivo. Un mensaje lo grabamos en un archivo. Utilizamos grabar mensaje, que no sé cómo está hecho grabar mensaje. Está implementado acá en el logger. Pero todo esto lo desconoce, no le interesa. Graba un mensaje. Todo esto de acá es simplemente para darle un determinado formato, para no guardar un texto solo. ¿Sí? Para eso está todo esto. Pero ustedes acá le pueden poner la información que crean útil. ¿Está bien? Sí, está muy bueno. Bueno. Vamos a ver ahora una clase que ustedes ya conocen, que es persona. ¿Sí? Nosotros definimos a una persona con el nombre, el documento, la dirección y la fecha de nacimiento, que es el tipo datetime. ¿Sí? No sé, acá me marca en rojo, debe haber algo por ahí. Acá, string. Sí, no sé por qué me marca. Bueno, persona tiene el constructor donde le pasamos todo, el documento, el nombre, dirección, fecha, y todo se lo asigna acá. ¿Sí? Y tiene esto como vacío, por si no le pasamos estos datos.
Luego tenemos un set fecha de nacimiento, un set dirección. Esto me manda. Está bien, porque tengo un set dirección y no tengo ningún retorno. Ahí va. ¿Sí? Eso estaba mal. Set dirección. Tengo un get nombre, un get documento, get fecha de nacimiento, get dirección. Hasta acá son todos setter y getter. Y el constructor de una persona. ¿Sí? Es una persona así en general, nada más. Después tengo el comando de edad, que ese también ya lo habíamos visto, cómo calcular la edad. ¿Sí? Y tenemos el es igual. El es igual, en este caso, está pensado así. Si el documento de esta persona es el mismo que el de esta otra, y el nombre es el mismo que este, entonces son iguales. Está puesto así o sea, ustedes le pueden decir, no, yo necesito de que además del documento, bueno, el nombre, fíjense que no tiene acá nombre y apellido, tiene el nombre nada más. O sea que la dirección o la fecha de nacimiento no las contempla. Yo digo, dos personas son iguales si tienen el mismo documento y el mismo nombre. Con el documento solo no me basta saber si dos personas son iguales. ¿Sí? Pero bueno, esto queda como a criterio de ustedes. Por ahí el nombre solo queda medio escueto. Pero bueno, va a depender cómo lo piensen. ¿Está bien? Esto también lo habíamos visto. Y después tenemos uno que dice, es válido que una persona no es válida si le falta el nombre o su documento. Es decir, mínimamente la persona necesita del nombre y del documento, ¿sí? Para que sea una persona válida. Si yo llamo al constructor y no le paso el nombre, bueno, el nombre va a estar vacío. Pero si yo llamo a es válida, esa persona es válida y no tiene nombre. Y entonces, bueno, se creó esta función que dice si es válida y no es vacío el nombre y no es vacío el documento. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esta clase, persona? No. Los atributos son protegidos y todas las demás funciones son públicas. ¿Está bien? Bueno. Luego tenemos contacto, que contacto hereda de persona, pero tiene algunos datos más que van más allá, digamos, de una simple persona. Como se trata de contacto, como para celular, yo tengo dos datos de contacto, el celular y el correo. En la persona, el único dato que tengo de contacto es la dirección, donde vive. Pero acá le estoy agregando el celular y el correo. ¿Sí? Y tiene el constructor que pide todos los mismos datos, más el celular y el correo. Bueno, y acá es donde empezamos con las excepciones. ¿Sí? Después vamos a ver cómo está implementada la excepción. Pero por ahora, se fija. Sí, hago un try. ¿Se acuerdan que tenemos un try, un catch, y puede haber o no un finally? ¿Sí? Pero tenemos el try, y este es el código normal. Si hay una excepción, si pasa algo mal, viene al catch, que va a tratar de resolver las cosas. Bueno, se fija. Si no está vacío el documento, y no está vacío, no, si no está vacío el documento, y la longitud del documento es menor a 7, o la longitud del documento es mayor a 8, se lanza una excepción. La excepción, bueno, después la vamos a ver, pero es server exception, manda el mensaje que dice, el número de documento no es válido. ¿Sí? Si no pasa nada de eso, o sea que no hubo ninguna excepción, llama al constructor padre, que el constructor padre es el constructor de personas. Entonces se le pasa el documento, el nombre, la dirección y la fecha. ¿Sí? Todos estos datos. Llama al constructor padre. Y sigo. Si es vacío el correo o filter bar, esto búsquenlo después, filter bar me permite validar un montón de datos en PHP. En este caso me valida si un correo tiene el formato de correo electrónico. Es decir, que no tenga un símbolo de interrogación, un símbolo de admiración, que no tenga, que sea un nombre de dominio válido, o sea, tienen el formato válido para un correo, que tenga el arroba, ¿sí? Entonces, filter bar, correo,
y esta constante me va a decir verdadero si esto lo cumple o no. ¿Sí? Entonces, si no filtra el bar, o sea, si no se cumple esto, lanzo otra excepción que dice el correo electrónico no es válido. Si no pasa eso, al correo le asigno el parámetro del correo, lo que está acá, lo que pasé por parámetro. Y lo mismo hago con el celular. Si no está vacío el celular y el celular es menor a 9 o mayor a 12, tengo una excepción. El celular tanto, tal número de celular, fíjense que acá yo no copié el número de correo, yo acá podría poner, para darle más información, podría agregar acá esto, el correo, ¿sí? Para saber cuál es el correo, porque yo voy a ver en el log, después voy a ver, o el mensaje va a decir, el correo electrónico no es válido. ¿Pero cuál? Supónganse que yo tengo 50 personas que esté insertando en forma automática, y me salen 4 que dicen, el correo electrónico no es válido. ¿Pero cuál es el correo electrónico que no es válido? ¿Sí? ¿Se dan cuenta donde hay que agregar más información? Si yo tengo la posibilidad de agregar esa información, la tengo que agregar. ¿Sí? Acá le estoy agregando el celular. Acá le debería agregar el correo. ¿Sí? Si es vacío, bueno, va a ser vacío y me voy a dar cuenta, el correo electrónico vacío, sí, no es válido. Ahora, si está mal escrito, voy a ver un correo electrónico mal escrito. Bueno, acá dice, el celular tal debe tener entre 9 y 12 dígitos. Y si no se lanza la excepción, se le agrega al celular el valor pasado probable. Bueno, ¿qué pasa en el catch? En el catch va a venir si hay algo mal en el documento, si hay algo mal en el correo o si hay algo mal en el celular. Entonces, se va a mostrar un mensaje al usuario, un eco. ¿Sí? Porque acá se lanzó la excepción, pero no se dijo nada al usuario. O sea, el usuario no recibe este mensaje. Acá hay una excepción que se lanza este mensaje, pero el usuario hasta acá no se enteró de nada. Acá le estoy avisando al usuario. Cuando viene al catch, le estoy marcando en color rojo un texto que es get mensaje. El get mensaje me va a mostrar esto. ¿Sí? Al celular le va a poner esto y al correo le va a poner vacío. ¿Sí? Esto habría que verlo, habría que estudiarlo un poquito más, porque fíjense que yo vengo acá, falle por el correo o falle por el celular. Es decir, si el correo está bien y vino acá porque el celular está mal, al correo me lo pone vacío. O sea, ahí habría que hacer un poquito más astuto y decir, bueno, el correo no te lo voy a borrar si estaba bien escrito. Entonces tendría que poner acá este condicional, nuevamente acá abajo, y preguntar, ¿cuál fue el problema? ¿El correo o el celular? ¿Sí? Para eso también puedo utilizar el tercer parámetro. ¿Se acuerdan que acá podíamos, un segundo parámetro, que acá podíamos agregar un código? ¿Se acuerdan que esto recibe un mensaje y un código? Entonces, yo puedo pasar, que el código 15 es el correo, el código 16 es el celular. Entonces acá pregunto, get código, ¿es 15? Bueno, entonces ya sé que falló esto. ¿Es 16? Bueno, ya sé que falló esto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es el constructor. Es decir, cuando creo un contacto nuevo y yo le paso todos estos datos, yo ya estoy haciendo acá una excepción. Sí, que todavía no la vimos como está definida. Estamos usando como si fuera la excepción de PHP nomás, pero esta es nuestra. Bueno, después tengo del propio contacto un set celular para establecer un celular. Y nuevamente hago el mismo control, porque no tiene sentido que el control lo haga en el constructor y después no haga el constructor cuando le establecen el valor acá. O sea, tengo que ser consistente. Si yo me fijo acá, también me fijo acá. ¿Está bien? Y debería hacer esto también. El mensaje que está acá, el mismo formato, lo debería mantener acá. ¿Está bien? Para que sea el usuario que se acostumbre a recibir siempre el mensaje de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, el celular tal, como acá puse el celular
tal, también debería ponerlo acá. El celular tal debe tener entre tal y tal. ¿Sí? Esas cosas yo se las voy a tener en cuenta cuando ustedes entreguen el trabajo. ¿Sí? Esto es todo un modelo, pero fíjense que yo ya les estoy marcando varias cositas que tienen que tener en cuenta. Bueno, si está todo bien, le asigno el celular. Es decir, que deja el que ya estaba, porque tengo el celular acá. Con el correo pasa lo mismo. Acá habría que cambiar el mensaje. Esto se lo dejo a ustedes ahí. ¿Sí? Tendría que cambiar el mensaje para que se vea como este. Y después tengo get celular, get correo, o sea, los set y los getters. Tengo acá un es igual que recibe una persona. Y utilizo una persona, ¿por qué? Porque utiliza acá el parent. ¿Sí? Parent el celular y se fija que además el correo y la dirección sean iguales. ¿Sí? O sea que es igual, redefino esta función, es igual de persona, la redefino, de tal manera que este contacto es igual, según lo que dice persona, pero además yo quiero que sea igual si es igual el correo y la dirección. ¿Saben? Como para comparar algo más. Y el es válido también lo redefino. Y le digo, es válido si parent es válido, es decir, si es válido el nombre y el documento, y además no está vacío el celular. Como se trata de contactos, y lo que yo necesito es que agendes el número de contacto, el número del celular, también voy a ver si es válido si una persona la puedo agendar, pero no va a ser válida si no le pongo un celular. ¿Está bien? Acá no sé por qué marcan por este. Perdón, Mauricio, no entendí ahí lo de parent. El parent está llamando a la función del padre. El padre es persona. O sea que está invocando a esta función. Está llamando al es igual o al es válido del padre. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Ah, bien. ¿Qué te marcan el get correo? Sí, estaba marcando, no sé por qué marca acá get correo. Ah, porque no, get correo. Vuelve una string, get correo. No sé, no sé por qué no la ve. Ah, lo marca porque esta es persona. Y persona no tiene get correo definido. ¿Sí? Pero yo acá le tengo que poner persona. No importa. Cuando yo llame acá lo voy a llamar con un contacto y contacto sí va a tener. En tiempo de ejecución va a machear. Esto. Trata de ver acá, como yo le paso algo de tipo persona, persona no tiene el correo definido. Ah, Pero bueno, contacto hereda de persona. Le pongo persona para que sea más general. Y si no, puedo sacárselo directamente y bueno, y manejarme con que acá voy a recibir algo de tipo persona o contacto. Pero bueno, lo dejo así. Bueno, lo voy a dejar ahí. Contacto. Ahora lo que tenemos es la agenda. La agenda va a ser un arreglo de contactos. En el constructor se crea un arreglo. ¿Sí? Tengo solamente un atributo que es contacto. Después tengo agregar, que pasado un contacto, se lo agrego a la agenda. Eliminar, que pasado un contacto, bueno, lo busca a ese contacto, y una vez que lo encuentra, en esa variable le pone nulo, o sea, a la primera ocurrencia, si yo tengo 3 veces a ese contacto, al primero le pone nulo, y ahí sale, con este break sale, no sigue buscando. ¿Sí? Cuando pongo a eliminar un contacto, al primero que encuentra le pone nulo. ¿Mm? Entonces, ese objeto queda desreferenciado, nadie lo apunta, entonces el garbage collector lo elimina de memoria. ¿Está bien?
y yo en esa componente ahí no voy a tener nada, me va a quedar un null. ¿Está bien? Acá hay un print como para ver cuál es el contacto, si realmente es como a formato de debug, si realmente encontró el contacto que yo le pasé acá. ¿Está bien? Después, repetido, ustedes ya tienen una función repetido, esta es otra función repetido, que lo que hace es devolver un arreglo con todos los repetidos. Pero esa función son dos for, uno dentro de otro, como el que tienen ustedes, como algunos que entregaron, que vieron con Patricio, nada más que este arranca desde la posición 0, y este busca desde esa posición más 1. Es decir, no arranca con los dos desde acá. Si yo estoy buscando este contacto, no busco el repetido desde la misma posición, lo busco desde el siguiente. Entonces, un poquitito más eficiente. Y busco este contacto desde acá en adelante. Y una vez que encuentro uno, hace un break. ¿Sí? Encuentro el primer repetido y listo. Ahí se lo pone nulo. Y sigue el siguiente. Y parte desde acá en el siguiente y empieza a buscar. ¿Sí? Y si hay más de un repetido, bueno, ahí este va a estar nulo ya. Y cuando encuentra el otro, ahí va a encontrar, digamos, si hay más repetidos. Bueno, se los dejo ahí para que lo analicen. Quitar repetidos es más o menos lo mismo, nada más que le va poniendo null. Fíjense que acá no tiene un break, entonces me va contando los repetidos. Este quitar repetidos me devuelve un entero con la cantidad de repetidos que se borraron. El listar simplemente, bueno, se fija si está seteado el contacto y muestra el contacto. Acá tienen un ver contacto que está hecho de esta manera. Ustedes pueden utilizar la función esa toString, esa mágica que vieron con Patricio. Esa queda mejor que hacer esto para ver un contacto. Algunos trabajos que entregaron utilizaron esa, que es mejor que hacer esto. ¿Sí? Entonces pueden hacer un eco del contacto y les muestra eso. Dice, no, bueno, esta no está mal, ver contacto. Y bueno, y acá también se fija, antes de mostrar un contacto, el contacto tiene que ser válido. Entonces se fija si es válido, y en caso que no sea válido, se fija. ¿Por qué no es válido? ¿Por el nombre o por el celular? Si es por el nombre, lanza una excepción, mostrando ese mensaje, y si es por el celular, muestra una excepción, en este caso diciendo que, bueno, tal contacto no es válido, bueno, falta el dato del celular. Y en este caso sí se pasan dos códigos, ¿sí? Después vamos a ver. Si no hay ninguna excepción, muestra el nombre del contacto, el celular, la dirección y el correo. En el caso del catch, es porque falló, no tenía nombre o no tenía celular, ¿sí? No es válido. O no tenía el documento, porque el válido este llama al válido del padre, y puede fallar porque no tenga, por ejemplo, el documento. ¿Sí? Entonces hace un eco, de que en este caso de color azul, tendría que ser todo homogéneo, de color rojo, pero bueno, para distinguirlo de que este error viene de la agenda, lo puse en color azul, muestra el mensaje y muestra el código. Con getCódigo obtiene el mensaje, entonces va a ser o 20 o 21 el código del error. Y bueno, y sale. ¿Sí? Ahí termina. Esa es la agenda. Tiene un ver contacto, un listar, un quitar repetido, un repetido, un eliminar, un agregar. Faltaría como un buscar contacto, pero el buscar sería como el eliminar, nada más que en vez de eliminarlo, retorna un contacto. Pero es básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Comprendieron este de agenda? ¿Alguna duda con este? Bien. Vamos al celular, que el celular va a ser como la aplicación que, bueno, hace el autoload para levantar. Ah, no, perdón, me faltó la excepción. Celular excepción es la clase celular excepción que extiende exception, ¿sí? De PHP. Y acá es donde nosotros usamos el log. Tenemos la función log, tenemos un atributo que es privado, estático, que es el log, y el constructor es cada vez que se hace un throw exception, es decir, cada vez que hacemos un throw,
acá, throw, new, cellular exception, acá se está haciendo, se está lanzando el constructor de esta clase, ¿sí? El constructor que dice, recibe un mensaje y un código. Por defecto el código es 0 y el mensaje es vacío. Bueno, nuevamente pone un salto, llama al constructor padre. Esto está bueno que siempre lo hagan para que se establezca este mensaje en la clase exception que vimos la clase pasada y el código. Y me fijo, si no está seteado log, es decir, si yo acá no definí todavía ningún archivo de log, voy a crear una nueva instancia de log y le voy a pasar este nombre. Acuérdense que acá le pasaba el nombre del proyecto. En este caso le voy a pasar agenda celular. Esto lo pueden definir en algún otro lado como una constante, lo que sea. Normalmente esto se hace genérico y por ejemplo los datos se levantan desde un archivo .ini de configuración. Lee el archivo y levanta los datos de ahí. Acá lo estamos haciendo bien ad hoc, pero puede ser una constante, puede ser un valor traído desde otro lado, ¿sí? Bueno, acá le pasamos el nombre del proyecto, crea una instancia de log, y le decimos que el nombre del archivo de log va a ser agenda log. Si no ponemos nada, va a ser sistema log. Pero acá le decimos que va a usar agenda log. Es decir, que cada vez que se llame a una instancia de exception, que yo haga un throw new exception, va a hacer esto. La primera vez va a establecer esto, pero después ya no. Como es estático, va a estar definido para todas las instancias, ¿sí? Recuerden que static son los atributos de la clase, no de las instancias. Es decir, que todas las instancias de cellular exception tienen el mismo atributo. Esa es la idea de static. Entonces, esto lo hace la primera vez. Después, voy a poner un control Z porque arrastré. Después ya no lo va a hacer esta parte. Y después se fijan, en el caso que el código sea mayor o igual a 20, hace esto. Cuando pasamos este código, se fijan, si el código es mayor o igual a 20, muestra el archivo es isFile, la línea en que ocurrió la excepción es esta, el código del error es este, y el mensaje le agrego una tabulación y pongo el mensaje es este. Y lo grabo en el archivo de log. Es decir, que solamente voy a grabar en el archivo de log lo que tengan un código mayor o igual a 20. Si el código es 0, o sea que no puse ningún código, o el código es 10 o 15, no lo voy a mostrar en el log, en el archivo log. Le va a mostrar un mensaje, va a lanzar una excepción y se lo va a mostrar al usuario, pero no va a grabar nada en el archivo. Es decir, que yo acá, de acuerdo al código, elijo cómo ponerlo. También, este código también puede ser constante, por ejemplo, que diga error, warning, info, y acá puedo decir, bueno, si el error es de tipo error, entonces lo grabo. Si es un warning o un info, no lo grabo. Es sí, más o menos lo que también se puede hacer. Luego tengo getMessage, para no usar el getMessage de este, defino mi propio getMessage, que lo único que hace es, me devuelve esto, y getCódigo que me devuelve el código. Y ahí terminó. ¿Sí? Es decir, con respecto a la clase pasada, lo que agregamos fue esto. Esta parte de acá, del log, y esto. ¿Sí? Para utilizar un archivo de log. Nada más. Luego, el celular, lo que va a hacer, bueno, esto, para que me levante todas las clases solas, crea una agenda, y después empieza a crear contactos, y los agrega. Crea un contacto y lo agrega, crea otro contacto y lo agrega. Los contactos tienen el DNI, el apellido, la dirección, o sea, el nombre, la dirección, una fecha de nacimiento, número de celular y correo electrónico. Cada vez que llamo a new contacto, en contacto, se va a llamar acá, se va a utilizar las excepciones y se va a verificar que se cumplan todos estos, si no va a alargar una excepción. Entonces acá, en celular, yo ya puedo probar las excepciones poniendo datos erróneos
por ejemplo, un email que no cumpla el formato, un número de celular que sea menor a 9, o un DNI más chico, ¿sí? Bueno, los agrego todos y luego los listo. Hago un listado de contactos. Y bueno, acá tengo otras opciones. ¿Sí? Bueno, acá no sé, me está marcando un error. Vamos a explicarlo así. Bueno, acá me dice, me listó todo y me dice, el celular 29182 debe tener entre 9 y 12 dígitos. El celular 2982, en el momento de crearlo, fíjense que acá está. Al momento de crearlo, me lanzó una excepción acá en contacto. En contacto, vino acá. El celular, ¿sí? Fíjense que dice, el celular debe tener entre 9 y... A ver, eso me lo tira. Acá, el celular tanto debe tener entre 9 y 12 dígitos. Hace el throw, viene acá, y a celular y a correo los establece en vacío y les cambia, les muestra este color, o sea, en rojo. ¿Sí? Fíjense que si yo acá le cambio el color, ahora en vez de red, le pongo orange, este mensaje que aparece acá arriba va a ser naranja. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? O sea que está entrando a este lugar. Vamos a dejarlo en red. Bueno, luego, ¿qué hizo Agenda? Bueno, el celular este. Hasta acá no tuvo problemas. ¿Sí? Supongamos de que este correo, este que dice Flor, le agrego acá un carácter no válido para un mail. Le agrego un símbolo de interrogación. Vamos a ver si funciona. F5 me tira. El correo electrónico no es válido. ¿Sí? En contacto, yo tengo ese mensaje. El correo electrónico no es válido. Lo que yo podría hacer acá es el correo electrónico. No es válido. Entonces, ahora acá me va a aparecer cuál es el correo electrónico que no es válido. El correo electrónico tal, ¿sí? Bueno, el correo tal electrónico no es válido. ¿Sí? Eso tendría que estar acá, para que quede un poquito mejor armado. Bueno, así pueden ir probando las diferentes excepciones. ¿Está bien? Le voy a sacar esto. Acá hacemos un listado. Este listado me lista solamente los que son válidos. Entonces empieza el listado. Y después, ¿qué dice? El contacto Florencia Müller no es válido para visualizar. Falta el celular. Código 21. ¿Por qué falta el celular? Bueno, porque habíamos dicho de que si el correo electrónico no es válido, también me pone vacío en el celular. ¿Sí? Esto habría que reverlo, porque el celular acá es válido y acá me lo borró. Esto está mal. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que ahí la excepción fue en agenda, que la marcamos de color azul para distinguirlo. ¿Sí? Acá en blue. ¿Qué pasa? Cuando vengo a listar, ver contactos, y ver contactos, ¿qué dice? ¿Es un contacto válido? Y bueno, se fija en el nombre y en el celular. Como el celular está vacío, porque lo borró en contacto, viene para acá y me dice que está vacío. ¿Sí? Y tiene el código 21. Acá habíamos pasado el código 21. Y en el log dijimos que los códigos 21 se graban. Entonces, acá tenemos el agenda log, vamos hasta el final, y al final tenemos que el contacto Melissa, bueno, en realidad sería este de acá, porque hay dos errores, código 21, línea 114, de este archivo agenda, fíjense todos los datos que guardamos, ¿se acuerdan cuando armamos el encabezado? Que mostraba la fecha, bueno, tengo mal la hora, todavía no lo configuré, la versión de PHP, el servidor localhost, la URL, desde donde se llamó, y después tengo fin encabezado,
el archivo donde ocurre el problema, que es en agenda, en la línea 114 de agenda, podemos ir a agenda en la línea 114, acá es donde ocurre el stroke, ¿sí? El código es el 21, si nosotros vemos en agenda, estamos diciendo acá que es el código 21, ¿sí? Y el mensaje, el contacto Florencia Müller no es válido para visualizar, falta el celular, ¿sí? Ese es el error. Bueno, muestra los otros, porque bueno, Florencia Müller está agregada después bien, ¿sí? Y después me dice el contacto Melissa Figueroa no es válido para visualizar, falta el celular también. ¿Sí? El mismo mensaje. Bueno, después en celular, nada, o sea, hay cosas como para corregir, que les estuve marcando ahora. Y bueno, y acá tienen códigos de prueba, ¿sí? Pueden ir sacando y probando así. Y por ejemplo acá ven un contacto, eliminan un contacto y después hacen un listado otra vez, ¿sí? Y van viendo qué es lo que va pasando, se elimina tal contacto, ¿sí? Se hacen el listado de contactos. Y bueno, todo en el log se va a ir agregando toda la información. Cada vez que ocurra un código mayor a 20 va a ocurrir ese error, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que el celular 21182 debe tener entre 9 y 12 dígitos, no aparece acá, ¿sí? Entre los mensajes. ¿Por qué? Porque el código es 0. Ahora, si nosotros lo cambiamos y le digo acá, el código es 50, como es mayor a 20, cuando venga acá a excepciones, va a decir, acá, el código pasado es mayor a 20, sí, entonces grabalo en el archivo de log. Fíjense que ahora este mensaje, cuando yo refresque, me aparece ahora en el archivo de log. Vengo acá, abro el archivo de log, voy al final. Al final, y ahora tengo acá, el celular debe tener entre 9 y 12 dígitos. Y el código es 50. ¿Por qué? Porque yo le puse código 50. Entonces, eso sí me lo graba. ¿Está bien? Entonces, desde acá, desde el momento que yo hago la excepción, digo, si es o no. Lo mejor es manejarlo con constantes. Que yo acá le diga, bueno, esto es algo del tipo error. No sé, esto es algo del tipo info. Entonces, estas son constantes declaradas en algún lugar que tienen ya un valor. Error vale 50, info vale 15. Entonces, después yo acá me fijo. En excepciones, acá, cuando defino excepciones, exception, me fijo y digo, si es un error, hacer esto, si es un warning, no grabar, ¿sí? O directamente me fijo, si es error, grabar, si no, no. O muestro diferentes informaciones. Capaz que si es un warning no muestro el archivo y el número de línea y el código, muestro simplemente el mensaje. Pero si es un error sí quiero mostrar todo esto. O sea, acá personalizo cómo quiero enviar la información o qué información quiero grabar en el archivo. Bueno, ¿se comprendió un poquito más el tema de excepciones? ¿Lo fueron siguiendo? Sí. Esto se lo subo ahora otra vez, porque lo fui tuneando un poquito, como para que lo tengan de guía, ¿sí? Obviamente, el mismo código no quiero, pero bueno, hay cosas que ustedes les pueden cambiar, cosas que yo ya les marqué que están mal. Profe, una consultita. ¿Qué diferencia hay entre celular exception y celular excepciones? El celular exception es mi clase y yo heredo de excepciones y en celular exception le estoy diciendo de que voy a utilizar un archivo de log. En excepciones yo no tengo un archivo de log.
Es de excepciones perfecto. que viene de PHP. Yo quiero que se grabe un archivo log, entonces quiero saber los que vienen con tal código, grabarlos en un archivo. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Además uso getMensage en castellano y no el getMessage en inglés que viene, digamos, o puedo ponerle acá otro formato, no sé. Bueno, el código está lo más documentado posible y acá les dejo estos otros para que ustedes prueben. Y bueno, nada. Dejo de compartir. Y bueno, ahí tienen como para seguir un poquito más con ese código. ¿Sí? Para personalizarlo un poco. ¿Está bien? No quiero exactamente el mismo código, pero bueno, es una guía. ¿Está bien? Les quiero para encarar. Así que traten de ponerse, así la clase que viene terminamos de ver estas cosas o a ver si tienen algún problema con algún proyecto, con los trabajos que tienen que entregar. Buenísimo, profe. Bueno, dejamos acá. No les quemo más la cabeza. El alma, no hace más. El alma. El No sé alma. si lo dijiste, pero ¿con qué nota se aprobaba el trabajo final? Y con un 6 con un 6 ya aprobás. Los finales se aprueban con 4, pero bueno, trabajo final en el coloquio. Pero bueno. Ustedes tratan de entregar los trabajos que tienen pendientes y fíjense que este es como un resumen de eso. Están utilizando el formulario y eso de las materias anteriores, pero muchos de estos códigos ya lo tienen hecho. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao, Chau.